Buenos días, hoy nos encontramos una vez más con el grado de quinto año de secundaria en la asignatura de lenguaje para desarrollar un tema más. ¿Sí? ¿Qué tema trabajaremos el día de hoy? Lo encuentras en la página 131 de tu libro. Pero ahí cabe una aclaración. Ahí dice los relacionantes y vas a encontrar dos temas. ¿Cuáles son? Correcto, la preposición y la conjunción. Para no confundirnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir este tema en dos. Hoy trabajaremos uno de ellos primero y la siguiente clase el que continúa, ¿sí? Y te preguntarás, profesor, ¿y cómo haremos con los ejercicios? Pues desarrollaremos primero todo lo que tenga que ver con el primer tema que trabajaremos el día de hoy y luego la próxima clase continuaremos en la misma página desarrollando los otros ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Muy bien. Entonces, a ver, para ti, quinto año, promoción 2020. Qué bonito suena, ¿verdad? En la asignatura de lenguaje, ¿cuál es el tema que he elegido para ti? A ver, las preposiciones. Muy bien. Un tema fácil, ¿verdad? Profesor, papayita, porque lo domino. Correcto. Entonces, será fácil responder las siguientes interrogantes que aparecerán aquí en la pizarra. Veamos. A. Muchas veces nos han preguntado lo siguiente. ¿Qué son las preposiciones? ¿Cuántas son las preposiciones? ¿Y para qué se usan las preposiciones? Ajá, fácil, ¿verdad? Correcto, yo sé que tú lo sabes. Si yo te preguntara entonces en estos momentos a ti, ¿qué son las preposiciones? Tú me responderías sin mirar el libro, ¿verdad? Correcto. ¿Acaso serán enlaces o frases o palabras simples? ¿Cuántas son las preposiciones? ¿Crees que tendrán una cantidad exacta? ¿O es una cantidad variable? ¿O de repente no existe una cantidad? Y tres, ¿para qué se usan las preposiciones? ¿Servirán acaso de enlace o de nexo? ¿O simplemente están como complemento nada más? Cada una de estas preguntas tendrán su respuesta en este tema. ¿Crees que hoy saciaremos todas esas interrogantes? Yo creo que sí. Y si ya lo sabes, pues la recordarás con más énfasis. A ver, empezamos entonces, definiendo qué son las preposiciones. Se dice que la preposición es un enlace que une dos palabras o dos grupos de palabras. Correcto. El grupo que va en segundo lugar complementa al primero o especifica su significado. Tenemos, por ejemplo, botella de plástico. ¿Cuál es la preposición aquí en botella de plástico? La preposición es de. Muy bien. Y en la segunda, pan con queso. ¿Cuál es la preposición ahí en la segunda oración? Es con. Muy bien. Entonces, ¿estás recordando ya qué son las preposiciones, verdad? ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces, continuamos. Ahora veremos la definición de la preposición según los criterios. El tema de criterios nosotros ya lo conocemos, sabemos que son 4. ¿Y cuáles son esos criterios? Semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. Empezamos estudiando primero la preposición con el criterio semántico. Se dice que la preposición semánticamente es una categoría que carece de significado por sí mismo, aunque sí puede expresar una idea sobre el tipo de relación que establece. Veamos el ejemplo con la preposición de. Aquí tenemos tipo de preposición donde se utiliza, cabe la redundancia, la preposición de. De posesión, pantalones de Miguel. De materia, casa de madera. De origen, niño de la costa. De lugar, el cajón de arriba. Si nos damos cuenta entonces, las preposiciones se pueden expresar a través de diferentes tipos. De posesión, de materia, de origen o de lugar. ¿Sí? Muy bien.
Continuamos. Ahora estudiaremos lexicológicamente. Podemos decir que la preposición es una palabra de inventario cerrado, es decir, no va a permitir crear otras palabras, otras preposiciones. ¿Por qué? Porque son únicas. Seguimos. Morfológicamente es una categoría invariable. ¿Por qué? Porque no presenta o no va a usar accidentes gramaticales. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿O cuáles eran? ¿O cuáles son los accidentes gramaticales? Género, número, tiempo, modo, persona y aspecto. Es decir, esos accidentes gramaticales, las preposiciones no la van a necesitar. ¿Por qué? Porque no posee raíz, no posee morfema. Entonces no va a haber variedad. ¿Sí? Y seguimos sintácticamente. Se dice que la preposición es un nexo subordinante. La preposición indica que lo que viene después de ella es de un nivel sintáctico inferior. Veamos. Cuarto de herramientas. Cuaderno sin hojas. Es decir, es un complemento. Va a ser un enlace, una conexión de enunciados. ¿Y cuál es la preposición aquí? De y sin. La anterior, ¿recuerdan cuál era? De y con. Ahora es de y sin. Voy conociendo o recordando más preposiciones. Continuamos. Características de las preposiciones. Después de haber estudiado mediante la definición en los 4 criterios, ahora vamos a ver cuáles son las características que presenta una preposición. Son 3. La primera, de significado. Se dice que la preposición expresa una idea sobre el tipo de relación que establece. En muchos casos, su significado depende de la palabra o las palabras que une. Su forma. La preposición es un tipo de palabra invariable, es decir, no va a cambiar. Y su función es un enlace subordinante, es decir, indica lo que viene después de ella. Es de un nivel sintáctico inferior. ¿Sí? Entonces, ya tenemos su significado, las características. Significado, forma y función. Seguimos. Ahora veamos las clases de preposiciones. Existen 4 clases. Vamos a ver cuáles son las que estudiamos en esta mañana. 1. Las preposiciones simples. Son aquellas que solo tienen o poseen lexema o raíz. ¿Cuáles son esas preposiciones? Las que conocemos. A, muy bien, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, pro, vía, versus. Estas 4 preposiciones son las que usamos, pero 2 de ellas quedan o son arcaicas. ¿Cuáles serán? ¿Notas una diferencia ahí en este cuadro? Sí, el color. Cabe y so. Cabe y so son preposiciones arcaicas que mayormente se utilizan en ocasiones. ¿Sí? Ok. Profesor, ¿y estas preposiciones no las tenemos que aprender? Sí, porque son las que a la fecha, estás en 5º año, la debes de dominar al derecho y al revés, así como los dictó. ¿Sí? Ok. Continuamos. Ejemplo. Tenemos, vive sin esperanzas, vuelve de la academia, sufre por ti, me voy para siempre, cocina a gas y cuentas por cobrar. ¿Cuáles son las preposiciones que hemos usado? Sin, de, por, para, a, por. Muy bien. ¿Pero qué nos dice al final? Que en el español existen ¿cuántas preposiciones? 24. De las cuales 2, cabe y son proposiciones arcaicas. Por lo que solo usamos ¿cuántas? 22 proposiciones. De las que debes de dominar al derecho y al revés. ¿Sí? Seguimos. 2. Preposiciones agrupadas. Aquí ya no son palabras simples o preposiciones simples, sino que aquí hay más de una palabra. Dice, son las preposiciones que están formadas por 2 o más raíces. Veamos cuáles son.
A por, de entre, desde por, para con, por de, por entre, tras de, hasta por o hasta para con. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ahora veamos las locuciones prepositivas. ¿Qué son las locuciones prepositivas? Se dicen que son grupos estables de dos o más palabras que equivalen por su función y su significado a una preposición. A ver, veamos. Al lado de, alrededor de, a través de, cerca de, conforme a, debajo de, delante de, dentro de, detrás de, encima de, en contra de, enfrente de, en medio de, en compañía de, frente a, junto a, por encima de, por debajo de, por en medio de, en relación con. Continuamos. Acerca de, a fuerza de, con destino a, con rumbo a, en favor de, en forma de, en lugar de, en pos de, en vez de, por delante de, tras de, hasta por. Entonces, esas son las locuciones prepositivas. ¿Sí? Muy bien. Veamos. A ver, dice, ejemplo. Estoy de acuerdo con él. La pelota pasó por debajo del niño. Ahí es pasó. Muy bien, seguimos. Habla hasta por demás. Manuel estuvo junto a Carlos. Luis va detrás de César. El tema de hoy trata acerca de los nutrientes. Y la pelota estuvo dentro de la caja. Entonces, aquí, ¿cuáles son las preposiciones que hemos utilizado? Las locuciones prepositivas. Y ellas son de acuerdo con, por debajo de, hasta por, junto a, detrás de, acerca de, dentro de. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ahora tenemos 4, las preposiciones contractas. ¿Qué son las preposiciones contractas? Son aquellas que para existir se une una preposición con un artículo. ¿Cuál es la preposición que sirve o se han utilizado para crear estas nuevas preposiciones? A más el igual a al. Y de más el igual a de. Muy bien. Seguimos. Ejemplo, tenemos. Me voy al bosque. Regreso del parque. Tus vacaciones dependerán del jefe. Ya llegamos al Cusco. Si nos damos cuenta, estas preposiciones se utilizan para casos especiales. ¿Sí? Ok, seguimos. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Clasificación semántica. Se dice que las preposiciones adquieren una significación de acuerdo al contexto donde aparecen. Si nosotros nos damos cuenta, estas son las preposiciones. Y estos son los tipos. Por ejemplo, preposición del lugar son en, hasta, por, ante, tras. Y tenemos un ejemplo, estuvo en Ica. Estuvo por Ica. Siguiente, preposición de dirección. ¿Cuáles son? A, hacia, para. El ejemplo que tenemos es, se fue para su casa. Preposición de modo. ¿Cuáles son esas preposiciones? De a por. El ejemplo es trabaja a medias. O también puede ser trabaja por necesidad. Preposición de tiempo. Son de a, para, por, un. El ejemplo es iré a las 2 de la tarde. Siguiente. A ver, continuamos. Tenemos las preposiciones de precio. ¿Cuáles son? A, en, por. Ejemplo, lo vendí por 10 soles. Preposición de asunto. Son de, sobre. Y oración dice, habló Pedro sobre el caso. Tenemos ahora la preposición de medio. ¿Cuáles son? A, en, por, con. Ejemplo, Julián viajará en avión. Y la preposición sin, que es de privación, tenemos el ejemplo, ellos caminan sin zapatos. ¿Sí? Muy bien, continuamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Después de haber estudiado teóricamente la preposición, vamos a resolver algunos ejercicios. Primero, leerlo y luego encerraremos las preposiciones que encontremos en cada oración. En el ejercicio 1 dice,
en primavera o en verano o incluso a principios de otoño cuando el día es suave. En la segunda oración dice, y un agradable olor que tampoco es intenso convierte en un placer la estancia al aire libre. Tercera oración, la garganta donde la carretera gira formando un semicírculo al pasar web. A ver, ¿qué preposiciones encontramos en la primera oración? Tenemos en, muy bien, en, 2, a, 3, de, 4 y nada más. En la segunda, en, 1 y en la tercera, en también. ¿Sí? Seguimos con otros ejercicios. 4. Lucharon bajo la lluvia hasta que uno de los enemigos arrojó un explosivo contra el muro del fuerte. 5. ¿Desde cuándo los gallinazos vuelan contra la voluntad? Y 6. Voy a traer un bisturí de la alacena. ¿Cuántas preposiciones encontramos en el ejercicio 4? Tenemos, a ver, 1. Bajo, 1. Hasta 2. De, 3. Y ya no hay. 5. Desde, 1. Y en la 6, y contra. Y en la 6 tenemos a y de. Muy bien. Entonces, ya hemos resuelto los ejercicios que te he planteado para ti, porque no lo encuentras en tu libro. Y si tú puedes observar, en la página número 132, ya es el otro tema. Y ya sabes cuál es, ¿verdad? Ok, entonces ese tema lo trabajamos la siguiente clase. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a la página número 134 de tu libro. ¿Sí? Ok, y en la página 134 vamos a desarrollar los ejercicios. Pero no sin antes, te voy a mostrar y a dejar la tabla que tiene los o las preposiciones simples. ¿Sí? ¿Cuáles son esas preposiciones? Aquí la tenemos. Sigue. 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 Esa. Muy bien. Esas son las preposiciones simples. ¿Sí? ¿Recuerdas cuáles eran? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, pro, vía, versus. Correcto. Esas preposiciones son las que vamos a utilizar y a recordar o a tenerlas presentes para desarrollar algunos o los ejercicios que se encuentran en esta página. ¿Sí? Muy bien. Ya tienes entonces tu libro, ¿verdad? Página 134. Y el tema que vamos a desarrollar son ejercicios de preposición. Dice, indique la serie compuesta únicamente de preposiciones. Es decir, dentro de estas 5 alternativas, solo hay una que tiene todas que son preposiciones. A ver, será la A, desde, y, por, si, di, de, y no es preposición. B, porque, según, sobre, pero, más, sin, tampoco. C, y, que, con, en, por, sin, tampoco. D, según, contra, hasta, bajo, atrás. Ellas me parecen conocidas. ¿Sí? Puede ser. Y la E, sí, porque, el, ve, la, y, no es. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la D. Muy bien, marcamos entonces la D. Correcto. Dedo. Seguimos. 2. ¿Cuál es la definición morfológica de la preposición? Recordamos, morfológicamente se dice que es una categoría gramatical invariable, morfológicamente. Es decir, no sufre variaciones. A ver, vamos a ver. A, ¿es de inventario cerrado? No. ¿Es connotativa? Tampoco. ¿Es invariable? ¿Me suena? ¿Es un enlace? No. ¿No modifica? No. ¿Cuál es la respuesta? La C. Es invariable. Muy bien. 3. ¿En qué opción no aparece ninguna preposición? Es decir, una de las alternativas no tiene preposiciones. A ver. A. Ahora solo queda lamento después de lo pasado. ¿Hay ahora? ¿Hay ahora? No, no está ahora. Solo, tampoco. Queda menos. Lamentos, no. Después, ¿hay después?
tampoco. De, sí hay de. Entonces tiene preposición, no es. Habla de todo y no comunica nada. De, también es una preposición, tampoco es. C, y que nadie sepa la verdad, mi vida. ¿Tiene preposición? No. Puede ser, marcamos. Seguimos. D, en todas hay preposición y en ninguna hay preposición. ¿Cuál es la respuesta para mí o para ti? La C. Muy bien, marcamos entonces la C. 4. ¿Qué dice la 4? La preposición encabeza ¿qué término? ¿Crees tú a un verbo, un elemento nominal, un elemento adverbial, a un artículo o a cualquier palabra? La preposición dice, ¿encabeza qué término? Puede ser un artículo para formar una preposición contracta. Entonces la respuesta, ¿cuál sería aquí? La de, ¿verdad? O a cualquier palabra. Puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo, ¿crees tú? Bien, entonces, pero la que más acertada, hacemos la de. ¿Sí? Si tú tienes otra, la marca, no hay problema. 5. ¿Cuántas preposiciones habrán en esta oración? Mi vida estuvo llena de pequeños detalles que al final solo fueron para ti. Repito, mi vida estuvo llena de pequeños detalles que al final solo fueron para ti. A ver, ¿cuáles son esas preposiciones? De una y para dos. Entonces la alternativa o la respuesta de la alternativa B, 2. Muy bien. 6. ¿Qué nos dice el ejercicio 6? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse y situaciones que llevan de una cosa a la otra. Repito, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse y situaciones que llevan de una cosa a la otra. En el texto, ¿cuántas preposiciones hay? 2, 4, 5, 6 o 3. A ver, veamos. Hay en, sí, 1, muy bien. La, hay la, no hay la, muy bien. Vida, tampoco, hay, tampoco, amores, no, que, nada, nunca. Está la palabra nunca, no, no hay, no es. Pueden, tampoco olvidarse, menos, y tampoco. Situaciones menos, que, no, llevan tampoco, de, si hay de, bien, otra. Una no, cosa no, a, también, la, no, otra no. Entonces, ¿cuántas hay? 1, 2, 3. ¿Cuál es la respuesta entonces aquí? Es la E. 3. Muy bien. Seguimos. 3 3 preposiciones. 7. Completa el enunciado en una frase preposicional. Sus dos elementos funcionan como, repito, una frase preposicional. Sus dos elementos funcionan como A, modificador directo más modificador directo. B, enlace más modificador indirecto. C, núcleo más término. D, enlace más término. O E, enlace más núcleo. ¿Cuál es la respuesta que aquí hemos escrito o hemos marcado? La C, núcleo más término. Muy bien. A ver. Entonces, aquí tenemos los ejercicios desarrollados hasta la número 6 o 7. De la 8 hacia la 15 es el tema que vamos a tratar la siguiente clase. ¿Sí? No te olvides, por favor. Muy bien. Hasta la 7 son preposiciones. De la 8 hasta la 15 corresponden al otro tema, que ya sabes cuál es la conjunción, ¿verdad? Eso lo desarrollamos la siguiente clase. Nos vamos entonces hasta la página 136 de Reforzando lo Aprendido. ¿Sí? Muy bien. Página 136, Reforzando lo Aprendido. Ejercicio número 1. Dice, es una de las preposiciones menos usadas del castellano actual. ¿Recuerdas cuáles son los arcaicos? Cabe,
y so. Ellos son del castellano pasado, antiguo. Ahora los modernos son los que restan. A ver, dice, sobre no es, bajo tampoco, delante menos, ante no, so. Muy bien, marcamos la respuesta E. Estamos reforzando lo aprendido. Página 136. 2. Preposición que indica materia. A, no. Hasta, no. ¿Recuerdas el último cuadro? Para, no. Desde, no. De. Muy bien, la respuesta es la E. Correcto. Y 3. ¿En cuál de las siguientes oraciones la preposición a expresa dirección? Saldremos a las 10, no, ese es tiempo. Cocinaba a la norteña, tampoco. Compró el libro a 10 soles, no, ese es precio. Iré a Iquitos, puede ser. Vimos a Rojas. Entonces la respuesta es la D. Iré a Iquitos. Muy bien. Son los 3 ejercicios en reforzando lo aprendido sobre el tema de preposiciones. El resto son del otro tema, que ya te lo indiqué cuál es. ¿Sí? Muy bien. Entonces hasta aquí nosotros hemos desarrollado los ejercicios de reforzando lo aprendido y, resolviendo en clase y reforzando lo aprendido. Lo que resta en practicando en casa, tú vas a buscar lo que son los ejercicios de preposiciones y lo vas a desarrollar. Te tomas la foto y me la envías a mi correo. Como siempre lo haces, ¿sí? Que el trabajo no cambie en este sentido, la forma de cómo entregarlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera hemos terminado este tema en la asignatura de lenguaje, que es, ¿cuál? La preposición. No olvides, la próxima clase estamos desarrollando el tema que continúa, la conjunción, que aquí el libro lo presenta los temas en uno. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces ya sabemos, ya hemos recordado lo que es la preposición. No olvides por favor de aprenderte o sobre todo reforzar lo que ya sabes, el cuadro de preposiciones simples, y de esa manera pues estamos fortaleciendo o desempolvando nuestros conocimientos. Gracias por permitirme llegar a ti. Nos encontramos, si Dios quiere, en otra ocasión, en otra oportunidad, y de esta manera pues que tengas buen día. ¿Sí? No salgas de casa, obedece, cuídate mucho, bendiciones y saludos para todos. Nos vemos, hasta la próxima.